Esto que hemos leído, yo le llevo dando vueltas desde ayer. Señor, ¿qué es la puerta estrecha? ¿Qué es la puerta estrecha? Incluso yo, que nunca hago sermones dialogados, hoy en la capilla del hospital, en el momento del sermón, pues les he dicho, por favor, os quiero preguntar, ¿qué es para vosotros la puerta estrecha? Podría haber sido mucho más preciso. Podría haber hablado de mandamientos. Podría haber sido más como un catecismo. Y sin embargo, pudiendo optar por hablarnos como el libro de la sabiduría, que es muy filosófico, más lleno de precisiones, llenas de matices, etc., Él nos habla de la puerta estrecha, que luchemos por entrar por la puerta estrecha. Hay una parte de las palabras de Jesús que quizás reflexionar nos pueda ayudar a entender. Y es cuando las personas quieren entrar y le piden, Señor, ábrenos. Hay un pasaje del libro de Romanos, de la carta de los Romanos, capítulo 10, versículo 9, que dice esta palabra San Pablo. Yo la he repetido muchas veces a muchas personas con escrúpulos y a mí mismo. Y esto es palabra de Dios y da una gran tranquilidad. El versículo es este. Dice San Pablo, porque si tú confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Esto es palabra de Dios. Si lo confiesas con tu boca y lo crees con tu corazón, esas dos cosas, serás salvado. Que Jesús es Dios, que Dios lo levantó de entre los muertos. Después hay otro versículo, creo que lo mencioné ayer, no estoy ahora seguro. También otra carta de otro apóstol, la primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. De nuevo aquí, todo se cifra en confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces Dios permanecerá en nosotros. Aquí no dice nada de salvación, pero evidentemente se da por supuesto, si Dios está en nosotros. Sin embargo, lo repito, Jesús dice que habrá personas que le dirán, Señor, ábrenos, y no les abrirá. Como veis, la Sagrada Escritura ha de ser tomada como un todo. Cada versículo es verdad, pero requiere de interpretación. Evidentemente, el que lea la Biblia puede estar completamente seguro de que no puede hacer lo que le dé la gana y en el último momento decir, Jesús es el Señor y Dios le levantó de entre los muertos y pensar que con eso está salvo. Evidentemente no es ese el mensaje de la Biblia. ¿Cómo hay que entender ese pasaje de San Pablo? Hay dos posibilidades no contradictorias, que hubiera unos herejes que negaran justamente eso, que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. La palabra Señor se usa solo para Dios en ese sentido en el Antiguo Testamento, e incluso que algunos negaran que le resucitó, pensaran que era un símbolo, le resucitó en el sentido de que le ha salvado, pero no que materialmente con su cuerpo hubiera resucitado. Entonces viene él a decir, si queréis estar en la verdad y la verdad os salvará, tenéis que confesar esto.
Algo de esto debía haber, porque si no, no se entiende que San Juan expresamente diga esa frase. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. De nuevo, la insistencia en la divinidad de Cristo. Lo más probable es que estos dos versículos fueran dichos ante una herejía. Y lo que vienen a significar es el que confiesa la verdad y por lo tanto mantiene la fe ortodoxa, ese será salvo. Tampoco es falso, sin el contexto, creer en estos dos versículos. El que de verdad, de verdad, de verdad cree en Jesús, está salvo. Pero de allí se puede dar un paso falso, y es pensar que limitémonos a tener fe y hagamos lo que queramos. Por lo tanto, cuando Jesús dice las palabras que hemos leído en el Evangelio, es necesario interpretar. ¿Cuál es la puerta? Yo soy la puerta, dirá en otro momento. Evidentemente, yo soy la puerta, a alguien que no quiere obedecer no le va a dar luz acerca de lo que tiene que hacer. Para aquel que se ha convertido y que quiere en todo hacer la voluntad de Jesús, saber que Jesús es la puerta le ilumina toda su vida. Es en mitad de estos pensamientos como se ilumina el camino que lleva a la puerta verdadera. En mitad de estos pensamientos. Sin la meticulosidad de las definiciones magisteriales o de un catecismo, Jesús decide hablar de este otro modo. Jesús decide ir al espíritu de las cosas, como si leyéramos un catecismo y después Jesús nos dijera, espera, te lo voy a explicar todo de otra manera, muy bella y muy sencilla. Porque hay mucha gente que primero aprende el catecismo y después lee el Evangelio. Yo mismo he meditado estos textos y 21 años después de ser sacerdote, digo, piénsalo, lo llevo pensando desde mañana. ¿Y si el Señor quiere decir algo más? ¿O algo más profundo de lo que hasta ahora creías? La puerta estrecha. La puerta estrecha. Y después, la importancia de llamar a Dios bien, porque estos le llaman y no se les abre la puerta. Nos ayuda otra vez a comprender más este pasaje tan conocido, el libro de Proverbios, libro antiquísimo de la época de David y Salomón. Hay un versículo en el capítulo 16 que dice, a veces un camino parece recto, pero es el camino que conduce a la muerte. En el pasaje de hoy hemos hablado de la puerta. Jesús dice, yo soy el camino. Hemos hablado de la puerta, pero hay caminos. Y entre los muchos caminos, senderos que hay en el mundo, hay dos caminos esenciales, uno que lleva a la puerta verdadera y otro a la puerta que conduce a la muerte. Son dos caminos. Nos puede parecer que podemos hacer muchas cosas, pero al final solo todos los caminos acaban en dos caminos y en dos puertas. Y Jesús nos ayuda a discernir, entendiendo que una es ancha y otra es estrecha. La anchura, sin ninguna duda, simboliza que se puede hacer todo. Hasta en los curas se dice manga ancha, o el refrán ancha es Castilla, para decir uno puede hacer lo que quiera.
La anchura es yo puedo hacer lo que quiera. La estrechez es te tienes que amoldar a esto. Jesús refuerza este tener que amoldarnos cuando dice, luchad por entrar por la puerta estrecha. Ya lo dije ayer, se suele traducir como esforzaos, pero la palabra exacta es luchad, luchad. Agonizomai, luchad. El Evangelio, por lo tanto, como una lectura que lleva a la lucha. Una lectura que lleva a la lucha. Yo recuerdo cuando me convertí, teniendo 15 años, y bueno, empecé a ir a misa, etc., que una de las cosas que entendí en ese momento en que la gracia me tocó, era que la Iglesia sería el camino en el que iría avanzando en virtud. Es decir, de algún modo entendí que me pondría propósitos, me esforzaría por luchar. El Evangelio hay que entenderlo como libro que nos lleva al cambio, a la transformación. No desde la fe como algo estático. Ya creo, ya está todo. Este texto yo lo había leído infinidad de veces, como os podéis imaginar. Lo había predicado, ya no recuerdo cuántas veces. Sin embargo, dije, Señor, ayúdame a releerlo, a hacer una lectura sobre la lectura. Háblame a través de un texto que a primera vista parece que ya me lo ha dicho todo. Háblame donde parece que tú ya me has dicho todo. Y efectivamente, si hacemos ese esfuerzo, esa lucha, el texto vuelve a hablar sobre lo ya hablado. La lucha en la escucha de la palabra nos lleva a la lucha en las acciones, en la vida. La escucha para transformarlo en obras. Cosa muy importante, porque después Jesús continúa diciendo, entonces comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo y enseñaste en nuestras calles. Como diciendo, hemos estado contigo, hemos comido juntos en la misma casa. Y nos dices, no os conozco. ¿Pero qué estás diciendo? No os conozco. Lo vuelve a repetir, después que ellos se quejan, después que ellos se defienden, les dice, marchaos lejos de mí, no os conozco. Esto es una cosa que también hay que meditarla. El pensamiento del cielo como algo debido. El pensamiento del cielo, como tantas veces he escuchado yo, incluso a personas que ya estaban cerca de ese momento, si existe algo, yo tengo que ir allí. Eso es lo que nunca se puede hacer. Lo que nunca se puede hacer. Y que después se tenga que escuchar esto. Aunque aquí nos dice una cosa que nos da un poco de luz, para que tampoco nos preocupemos las personas que no son muy malas. Entonces Él os dirá, no os conozco de dónde venís, marchaos de mí todos los trabajadores de iniquidad. Trabajadores de iniquidad. Esa es la palabra que traduce exactamente el original canónico, las palabras de Jesús. Es decir, nadie merece el cielo, nadie, ni siquiera el niño pequeño que ha muerto sin pecado, pero también sin nada positivo. No merece la condenación, pero tampoco merece el cielo. Dios sabrá lo que tiene que hacer. Evidentemente, Dios puede articular otros medios de salvación. Nadie merece el cielo,
Pero lo que sí que es seguro, y eso nos lo repite el libro del Apocalipsis, San Pablo, es que los obradores de la iniquidad, los trabajadores de la iniquidad, ergatai, adiquía, no entrarán en el reino de los cielos. No pueden entrar en el reino de los cielos a pesar de ser un Dios infinitamente misericordioso. Esta es una verdad que nos la ha dicho Él. Es curioso que después mucha gente cree totalmente en Jesús y no conoce estos otros textos. Iniquidad, la adiquía, lo contrario a la justicia, a la santidad. El que es contrario a la santidad, no un poco pecador, sino lo contrario, no tiene su lugar allí donde dice el Apocalipsis, nada impuro entra. A veces me consultan en la confesión. Yo les tengo que decir la verdad. El camino es este. Yo no le puedo cambiar el camino. Yo no le puedo cambiar a usted la ley. Si usted peca, ore, pida después perdón, haga obras de penitencia, camine, pero yo no le puedo cambiar la ley. Porque aunque le dijera que se la cambie, yo no la puedo cambiar. Está escrita sobre losas de piedra que fueron entregadas a Moisés. Verdaderamente, qué terrible la de aquellas personas que son obradores de iniquidad. Todo el mundo dirá, yo no mato, yo no estoy haciendo sufrir a muchas personas. Tenemos que ser humildes, que siempre todo ser humano corre el riesgo de, ¿y si el Señor no me conoce? La humildad, el publicano que no se atrevía a levantar el rostro del suelo. Muchos que tanto hablan del amor y de la misericordia se están comportando como los fariseos. Se están comportando como los que no escuchan la palabra y tienen todos los derechos. Y Jesús dice, el fariseo no bajó justificado. Aunque uno sea una religiosa de clausura en un convento, aunque uno sea un obispo o un papa, hay que considerar la salvación como regalo de Dios, hay que considerarse como el publicano. Aquel que se presente como la cobra, elevando la cabeza con orgullo, tiene el veneno dentro. Tiene el veneno dentro y se le echa fuera. Porque nada impuro puede entrar en la Jerusalén celestial. Lo dice claramente Dios. Nada más. Este sermón quizás ha suscitado más cosas que dado respuestas. Pero a veces la lectura de la palabra va a ser así cuando la leáis. Cuando leáis la palabra, no vayáis a confirmaros, a satisfaceros en lo que no debéis ser satisfechos, en repetir lo que yo ya sé muy bien, ir a plantear lo que suscita lo que ha salido de la boca de Jesús. Y en la meditación, más que en este sermón, en la meditación propia y personal, es donde surgirá la voz concreta hacia mí. Que todos nosotros, los textos que más conozcamos, los volvamos a leer, a escuchar, a meditar, como un agua que es completamente nueva para saciar nuestra sed de Dios. Y ay de nosotros si ya no tuviéramos esa sed.